Hola amigos, bienvenidos a Ariose Comics. Aquí les traigo DC KO, The Joker vs. Red Hood número 1, con guión de John Romita Jr. y Joshua Williamson, y arte de Giuseppe Camuncoli y Dustin Nguyen. Espero que les guste. La historia comienza con Jason Todd, preparándose para entrar en la arena, mientras el corazón de Apocalypse le da la bienvenida a la siguiente ronda. Jason piensa, mi nombre es Jason Todd, y te diré un secreto, algo que nunca le he dicho a nadie, porque ahora, al final, ¿por qué carajo no lo haría? Aquí está. A veces, cuando la gente me mira, incluso mis amigos y mi familia, especialmente mis amigos y mi familia, siento que no me ven. En su lugar, lo ven a él. Esos ojos, esa sonrisa, esa risa, la maldita palanca, me miran como si yo fuera su creación, su logro, la corona sobre el príncipe payaso del crimen. Bueno, no más. En esta arena, eso se termina. El corazón de Apocalypse les da la bienvenida a ambos contendores. Red Hood, Joker. Esto es una pelea a muerte. El que gane 2 de 3 se llevará la victoria. Elegí la arena. Después de esta ronda, podrán elegir sus formas. Ahora, peleen. Los dos se preparan. Están en una suerte de callejón. Ambos sacan sus armas y se apuntan mutuamente. Jason es el primero en abrir fuego. Mientras le dispara, le dice al Joker que espera que se muera. Joker dispara de vuelta, riéndose y deseándole que muera primero. ¡Otra vez! Después de los disparos, pasan al combate cuerpo a cuerpo. Jason piensa, maldita sea, es rápido. Peor aún, es impredecible. Pero es el tercer factor el que lo convierte en una auténtica pesadilla, en combate cuerpo a cuerpo. Es curioso, recuerdo la primera vez que vi a Bruce pelear contra él. Yo idolatraba a Bruce en ese entonces, y todavía puedo sentir el shock. El shock de ver a Bruce, Batman, luchar contra este bufón huesudo y sonriente que se rió de él todo el tiempo. Pero ahora lo entiendo. El huracán de caos. Y ese tercer factor, la peor parte, el abandono, la forma en que pelea, como si no le importara si vive o muere. Estoy luchando por mi vida aquí, y él simplemente se está divirtiendo. Jason no consigue conectar ningún golpe, pero el Joker ya lo ha alcanzado 2 veces. Por lo que Jason se imagina cómo sería si las cosas fueran distintas. Se imagina atravesando su cabeza con el cuchillo, y piensa, así que tal vez debería hacer lo mismo, y tener mi propia diversión. Pero no lo hace. Joker comienza a correr alejándose de él. Mientras ve cómo huye, Jason piensa, tal vez así es como ganas, siendo su creación, luchando igual que él. Como si no te importara si vives o mueres, siempre y cuando sea yo el que gane. Jason cambia de arma y se prepara a perseguirlo, mientras recuerda. Antes de que entráramos al torneo, el Quantum Quorum dijo que podíamos traer algo con nosotros, un objeto, lo que fuera necesario para ganar contra nuestros amigos y convertirnos en lo que sea que demonios sea un King Omega. Ahora, yo tengo una buena cantidad de objetos para elegir, pero me tomó menos de 1 minuto decidir. Dijeron que todos nuestros enemigos estarían encerrados en la Phantom Zone, la zona fantasma, muy lejos del torneo. Pero mi instinto me decía algo diferente. Por eso elegí lo que elegí, porque él nunca está encerrado. No de verdad. Aprendí hace mucho que el Joker siempre está acechando a la vuelta de la esquina, justo fuera de la vista. Durante años, Bruce estudió los elementos que convirtieron al Joker en lo que es, tratando de descubrir su secreto. El compuesto químico de Ace, algo que mataría al demonio en el Joker. Y lo volvería humano una vez más. Pero solo tengo una oportunidad. Jason le apunta con su nueva arma, pero el Joker corre demasiado rápido, así que no se arriesga a fallar el disparo. Luego lo ve ingresando por una puerta a un edificio. Jason lo sigue, mientras piensa, sé dónde estamos de inmediato. El olor químico lo delata. Ace, donde nació. Jason le pide que salga y pelee, que no sea cobarde. Le pregunta si tiene miedo de enfrentarlo. Y de pronto, lo oye. La risa tenue, como un siseo. Y, cuando aparece frente a él, con sus ojos desorbitados y la lengua bífida al estilo Absolute Joker, finalmente le dispara. El disparo de Jason da en el blanco. El Joker, por su parte, logra herir a Jason con una sierra. Joker cae, y comenta que le han disparado muchas veces, pero esta vez se siente un poco raro. Le pregunta qué es lo que tiene la bala, y Jason, mientras ve cómo se transforma a lo Jack Grimm, se lo cuenta.
Batman pasó años buscando una cura. Por suerte, nunca encontró una, porque tú no mereces una cura. No hay nada humano en ti. Sea lo que seas, nunca debiste haber salido arrastrándote de la cuba de ahí abajo. Así que estas balas son mi idea de una cura. El compuesto en esa bala fue producido a partir de los mismos químicos que te crearon, pero amplificados 1000 veces. Muerte por la misma sustancia que debió haberte matado en primer lugar. El cuerpo de Joker se transforma en el de un ser horrible. Al inicio pensé en Absolute Joker, pero ahora veo que se parece más a Absolute Bane, con esas bocas adicionales saliéndole del cuerpo. Finalmente, Joker responde: «Bien jugado, pero también traje juguetes», y arroja una granada, destruyendo el puente donde Jason está parado, haciéndolo caer. Dentro del tanque, con el compuesto químico de Ace, el mismo tanque de ácido donde el Joker cayó años atrás. Jason se lamenta, pide no convertirse en otro Joker, pero Joker le responde: «Nadie es ni será como yo. Ese es el chiste del asunto. Nadie más podría haber sobrevivido a este baño químico. Soy 1 en 1.000.000, baby». Jason, mutado en un nuevo Joker, comienza a salir del tanque, riéndose de manera desquiciada, mientras piensa una sarta de tonterías. No existe demasiado para él. No hay fondo. Solo existe para todos los demás. Solo para mí. Luego continúa riéndose sin control. Joker termina con su discurso, diciéndole: «Yo soy único. Pero tú, Jason, tú no eres tan especial». El cuello de Jason empieza a girar sobre su eje. Su rostro cambia de la risa a la desesperación. Y finalmente, muere. Knockout. Así termina el primer round. El corazón de Apocalypse anuncia el inicio del segundo round. Ambos deben elegir sus formas. Jason piensa: apenas hay tiempo para pensar. ¿Qué forma? Hay otra persona que me definió, y ese es Batman. Algunas personas solo verán a Robin, pero no cualquier Robin, sino al Robin que murió. Así que aquí y ahora estoy reescribiendo mi historia. Al verlo en su traje de Robin, Joker le dice que es muy predecible, y agrega que pensó que sería lindo dar un paseo juntos por el pasado. El corazón de Apocalypse elige el escenario. Un viejo almacén, como el de esa vez, con bomba y todo. Joker le dice que fue gentil con él la última vez, pero ahora no será tan amable. Mientras se prepara, Jason piensa: el corazón podría haber elegido cualquier lugar, pero eligió esta ubicación. Debe querer ver esta revancha también. Así que hagámoslo. Jason se lanza contra el Joker a toda velocidad, mientras el temporizador se activa. Solo tienen 30 minutos antes de que la bomba explote. Mientras esquiva sus disparos y lo ataca de vuelta, Jason piensa: es extraño, volver a ser tan joven otra vez. Olvidé lo enojado que estaba entonces, lleno de furia, el corazón golpeando en mis oídos, la adrenalina como fuego líquido. Jason consigue derribar al Joker, arrojándolo contra una pila de cajas de madera. El temporizador indica que solo les quedan 19 minutos. En eso levanta la cabeza y ve cómo más cajas le caen encima. Consigue esquivarlas con un ágil movimiento, pero es recibido por el Joker, quien le golpea la cabeza con la barra de metal. Mientras lo golpea una y otra vez, Jason, desesperado, piensa: no otra vez. Esto no puede pasar. Así no es como pierdo. Ya no soy ese niño. Ya no soy inocente, ni compasivo. Hora de otro secreto. En aquel entonces, me contuve, porque me preocupaba que, si peleaba de verdad, mataría al Joker. Y ese niño habría preferido morir antes que decepcionar a Batman. Jason le arrebata la barra de metal al Joker y lo golpea con ella, mientras piensa: ahora me importa un pepino lo que Batman piense de mí. Podría dejarlo morir en esta explosión, pero es la hora de la venganza. Ahora es Jason el que golpea con furia al Joker, una y otra vez, mientras piensa: como dije, la gente me mira y piensa en Batman. Yo soy su obra, su cicatriz. Así que esta vez pelearé como él. Frío, controlado. Romperé al Joker hueso por hueso. Viéndolo en el suelo, desangrándose por la paliza, Jason le dice al Joker que le ruegue por su vida. Joker le responde: por favor, chico, ¡muere! Joker se gira de golpe y le dispara con su arma. Robin consigue esquivar el disparo con un ágil salto y se le arroja encima, con la barra de metal en la mano. El disparo del Joker impacta en la bomba, haciéndola explotar.
justo en el mismo momento en que la barra de metal impacta en su cabeza una última vez. Entre los restos humeantes del desastre, Robin emerge de entre los escombros con el cuerpo inerte del Joker en brazos. Con esfuerzo, avanza entre la ruina hasta que finalmente lo deja caer, levanta la mirada al cielo y suelta una carcajada enfermiza que rompe el silencio roto del lugar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Knockout. Así termina el segundo round. Los competidores se preparan para la siguiente ronda. Jason, de vuelta en su traje de Red Hood, piensa: 1 a 1, solo queda una pelea. ¿Qué forma elegir? Piensa: el corazón lanza destellos de momentos ante mí. Gran parte de mi vida está definida por dos figuras: Batman y Joker. ¿Cuál es la mía? ¿Qué forma? Delante de Jason aparecen imágenes de su pasado, antes de conocer a Batman, de cuando lo conoció, de su tiempo junto a él, como Robin, y de facetas posteriores en su vida, como Red Robin y como Red Hood. El corazón de Apocalypse lo apremia. Debe elegir, o el corazón lo hará por él. Y entonces lo recuerda: Red Hood, capucha roja. Mi nombre. Claro, Joker fue Red Hood una vez, pero hubo muchos otros. Había bandas más antiguas que usaban el nombre, porque Red Hood siempre ha sido una frase de Gotham, jerga de las zonas malas de la ciudad donde crecí. Red Hood lo hizo, yo no. Échenle la culpa a Red Hood. Red Hood era el tipo que hacía el trabajo sucio, el malo en las sombras. Mis amigos y yo jugábamos a Red Hood cuando éramos niños. Quien fuera Red Hood tenía que perseguir a los demás, cazarlos. Incluso solía dibujarlo. El Red Hood era nuestro hombre del saco, una leyenda de los barrios bajos, un icono, una historia mucho más antigua que Batman o Joker. Y entonces sé qué forma tengo que tomar. Un yo de algunos años en el futuro, un poco mayor, quizá no tan rápido ni tan fuerte, pero más sabio. Un Red Hood con una larga leyenda propia. Su concentración se ve interrumpida por el golpe de un hacha. Frente a él se encuentra el Joker, con su traje, su corbata y su casco. Como comentario, la versión más conocida del Joker, la que fue presentada en The Killing Joke, muestra al Joker como un comediante fracasado, agobiado por la pobreza y la presión de mantener a su esposa embarazada. Desesperado, acepta participar en un robo. Para ocultar su identidad, la banda lo obliga a asumir la identidad de Red Hood, vistiéndolo con un traje formal, guantes y una capa, rematado por un casco rojo brillante con forma de domo sin rostro. Sin saberlo, esa decisión lo lleva directamente al enfrentamiento con Batman y, finalmente, a la caída que destruiría su vida para siempre. Joker ataca a Jason, diciéndole que, no importa la forma que tome, nunca será más que una nota al pie de la página. Jason lo esquiva y contraataca con un lanzallamas, quemándole el cuerpo, mientras piensa: esta vez no lo escucho, apenas lo oigo en absoluto. Se está riendo, gritando. No lo sé. De pronto significa tan poco. Ya no soy parte de su historia. Él es parte de la mía, y ya no es mi hombre del saco. Ahora es al revés. Yo lo soy de él. Bajo la lluvia, Jason se le arroja encima y lo derriba, pero el Joker no se queda quieto. Lo apuñala una y otra vez, sin descanso. Ambos caen. Dentro de una tumba abierta, recién cavada. El impacto hunde los cuerpos en el barro con violencia, y la lucha se vuelve primitiva, salvaje. Ambos hacen gala de sus mejores trucos: descargas eléctricas, sacacorchos, cuchillos escondidos en las botas. Joker no deja de apuñalar a Jason, mientras este piensa: pelea como un animal, como algo enjaulado, algo culpable, y los culpables son a quienes persigo, a quienes cazo. Es la capucha de un verdugo, roja por la sangre de los hombres malvados. Justo antes de que finalmente muera, veo su verdadero rostro, y no me importa. Finalmente, Jason le quita el casco y le aplasta la cabeza con él. Ambos quedan tirados boca arriba por un momento, bajo la lluvia que no cesa. Jason se desangra, pero sigue moviéndose. Joker, por su parte, ha dejado de moverse. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a El Mental 2240. Jason consigue salir de la tumba, lentamente, y tira el casco del Joker al piso, mientras piensa: victoria, supongo. Perdí mucha sangre. Me siento mareado. Incluso si muero junto a él, lo sé. No fui creado por el Joker, ni por Batman. Me hice a mí mismo.
Soy mi propio héroe. Soy Red Hood. Sé que Joker tiene algún truco bajo la manga, alguna forma de seguir con vida. Pero no importa, porque esta noche y para siempre, ambos sabemos quién ganó de verdad. Jason se desploma junto a una lápida, mientras que la lluvia sigue cayendo sin parar sobre los dos cuerpos. Pero, tal como lo había anunciado Jason, algo ocurre dentro del Joker. Un pulso eléctrico sacude un corazón que había dejado de latir. Y poco a poco, mientras los latidos vuelven a escucharse, la risa del Joker comienza a salir nuevamente de sus labios. ¡Ja! ¡Ja! Knockout. Así termina el tercer round. Nos movemos al interludio en la Watchtower. Booster Gold sostiene a Time Trapper del cuello, mientras le dice: Todos los combatientes se mueven a la siguiente ronda, Time Trapper. Es demasiado tarde ahora. Luego le estrella la cara contra la ventana y agrega: Quiero que mires. Tú hiciste esto, no yo. Los pozos de fuego están llenos. Creíste que podías contenerme. Y ahora la Tierra es... New Apocalypse. Nueva Apocalypse. Ahí vemos cómo el planeta ha dejado de ser la Tierra. Consumido por el fuego y fracturado desde su núcleo, aparece transformado en algo distinto. Un mundo forjado en llamas, irreconocible y condenado desde su origen. Y se nos cuenta que esta historia continuará en DCKO número 3. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.